es Laura Castellanos en 88.1 FM. Estamos de regreso a la 1:17 de la tarde de hoy, 22 de julio. Y bueno, el escándalo, y más cuando es escándalo político, mi amor, eso es comidilla en todos lados. Y como ustedes saben que acá siempre tratamos de darle una arista o ver las aristas distintas que debe tener una situación, sobre todo porque estamos en estos países de nosotros, latinoamericanos, vivimos de escándalo a escándalo, de escándalo en escándalo, y nunca nos detenemos a ver qué herramientas podemos tener para analizar. Cuando pasan cosas siempre me preguntan ¿qué tú piensas? ¿O qué está pasando? O las cadenas de WhatsApp hacen desastres, o los mismos comportamientos de los involucrados en un escándalo o en una situación también enrarecen más la situación, que a veces uno se olvida de qué fue lo que originó el escándalo, el problema, y se va en las truculencias o en los menudeos, ¿no? que salen de allí. Por eso, pues vamos a hablar hoy con Braulio González. Braulio González es consultor en comunicación política, estratega político, y tiene un libro que acaba de lanzar en México. Él es mexicano, de hecho vamos a conectar ahorita vía Zoom con México. El libro se llama El shock del escándalo político, la estrategia del poder en la era transmedia, y es que los escándalos políticos definen el modelo de poder en el mundo actual. Ningún político está exento, sin importar su rango, si es de derecha o si es de izquierda, si es demócrata o es autoritario, si está en campaña, en la oposición o ya gobierna, todos viven al filo del riesgo. Este libro, y leo acá de la reseña de Amazon, presenta una nueva visión para entender la construcción del poder. En sus páginas se revela el mapa algoritmo detrás de una crisis y se replantea el arquetipo tipológico que hasta ahora hemos conocido. Para conversar, entonces tenemos ya con nosotros a Braulio. Braulio, yo creo que este libro, pues yo creo en toda Latinoamérica y en todo el mundo, pues cae muy bien, porque pareciera que el escándalo político pues está como en boga, ¿no? Siempre ha sido una forma para muchos hasta de marketing. Buenas tardes, ¿cómo estás? Laura, bien, muchas gracias por la invitación, por el espacio, gracias por este gusto de conversar contigo y conversar con tu auditorio. Y bueno, efectivamente, mira, este libro es un libro que llevó un muy buen rato hacerlo, porque tal cual como lo has descrito y como está planteado en la descripción de Amazon del libro, pues es un libro que pone en el foco uno de los problemas fundamentales que tenemos hoy en día en la política. Y no solamente en la política, sino en todos aquellos núcleos de poder que existen en la sociedad y que, bueno, necesitan la política para existir. Está la política, está el deporte, está la farándula, está la cultura, etcétera. Pero bueno, este libro se enfoca fundamentalmente en el tema político. Y pues tal cual, este libro responde a esta necesidad que tenemos hoy en día de entender cómo se conforma el poder, que en realidad, pues como lo hemos visto, se conforma siempre en el filo del abismo, en el filo del riesgo, del conflicto, de la confrontación con el otro, del esfuerzo que hacen las diversas fuerzas políticas en ocasiones por denigrar al opositor, pero fundamentalmente también por los propios errores que los políticos cometen y que con frecuencia los llevan a estos escenarios de escándalo que determinan el curso de una elección, que determinan muchas veces el resultado de un gobierno, que inciden socialmente en políticas públicas, inciden en el funcionamiento de las instituciones, inciden en los liderazgos, inciden en la reputación de los políticos, que al final del día es un tema que va más allá de las vanidades o del simple manejo de imagen, porque todo eso pues a la sociedad les cuesta tiempo, les cuesta dinero, les cuesta recursos, les cuesta expectativa, les cuesta muchas cosas. Y bueno, la verdad es que el tema del escándalo se ha planteado como parte de una de las estrategias fundamentales del poder. Yo lo planteo en el libro y lo he planteado en las oportunidades que he tenido de presentar el libro y de conversarlo con colegas, con auditorio, con políticos, de decirles que el manejo del escándalo debe ser considerado como un género de la comunicación política. Es más, como un género de la política misma, porque muchas veces se ve como si fuera algo marginal que no debería de estar, pero está, Laura, está finalmente, y con él convivimos todos los días. Así es, eso es lo que te iba a decir. El escándalo siempre ha habido, y en la historia de la política mundial ha estado allí presente. Pero tú que estuviste haciendo esta investigación para este libro, pareciera que se ha exacerbado
con el tema de las redes sociales, y me encanta cuando dice en el perfil, dice, bueno, que muchos viven al filo del riesgo, y vemos figuras como Donald Trump, pues también ahí hay una cosa distinta con Donald, porque él es nativo de los medios, él es un showman, y ama, y yo creo que una de esas aristas de la comunicación política que él más les ha sacado provecho, queriéndolo o no, porque es muy hábil, es el escándalo político. Eso hace bien, hace mal la política, porque si es utilizado como una herramienta y bien dosificada, pues es parte del show. Claro, a ver, Donald Trump ha pasado prácticamente por todos los niveles de escándalo habidos y por haber. Mira, la tradición de la estrategia política nos habla de 3 niveles de escándalo, que es sexo, escándalos de carácter sexual o íntimo, escándalos de carácter de corrupción y escándalos de poder. Sin embargo, yo en el libro pues realmente planteo que no son 3, como lo dice la tradición, Laura, porque realmente no se había escrito un libro de estas características desde hace 20 años, esa es la verdad, que lo escribió John Thompson. Y hace 20 años el escenario era muy diferente al que tenemos hoy en día. Entonces yo realmente planteo un arquetipo diferente en el libro que habla de 8 niveles de escándalo político. Claro, están los de conducta pública, los sexuales y de vida privada, los escándalos de crimen, los escándalos financieros y de corrupción, los escándalos de poder, los de sistema, los público-corporativos y los que son los escándalos transversales y expansivos. A ver, estamos hablando de 8 niveles. Donald Trump, para volver a la pregunta, prácticamente ha pasado por todos ellos. Prácticamente, está casi en todos, ¿no? En el de crimen no está, pues porque no se le ha demostrado alguna cuestión de ese tipo, pero él dijo que si disparaba un arma en la Quinta Avenida, posiblemente aún con eso él seguía siendo famoso y seguía siendo popular y seguía siendo querido. Entonces, claro, Donald Trump tiene esa característica de haber crecido en función del escándalo y esa es su personalidad, pero no a todos los políticos les funciona, ¿eh? Realmente hay políticos que obviamente son vistos de esta manera, se han dado a conocer de esta manera, eso los hace crecer, y cuando la gente vota por un político irreverente de estas características como Donald Trump, pues ya saben qué tipo de político esperar, ya saben qué tipo de gobernante esperar. No es lo mismo, por ejemplo, cuando se vota por un candidato que pues ha presumido a lo mejor lealtad a lo largo del tiempo, ha presumido ser una buena persona, ha presumido ser un hombre de valores o mujer de valores, honesto, etcétera, y al final del día pues nos damos cuenta que no es así. Ese político lo paga todavía más caro. Entonces el político afecta de manera diferente el escándalo afecta de manera diferente a cada político, dependiendo evidentemente del contexto, dependiendo de su comunidad, dependiendo del tema, ¿no? Donald Trump es un hombre que se crece con eso, pero no para todos funciona. Pero lo que es correcto, lo que es cierto es que todo político, tarde que temprano, bueno o malo, como ya lo platicaste, lo comentaste, ciertamente van a caer en los escándalos. Por eso la importancia de que sepan cómo manejarlos, que sepan cómo tratarlos y evidentemente que lean este libro, ¿no? Así es, estamos conversando con Braulio González, autor de El shock del escándalo político, la estrategia del poder en la era transmedia. Y es que pareciera, bueno, es que yo creo que es más fácil prestarse al show a través de las redes sociales. Y de esos dos preguntas que te tengo, una, bueno, de esos 8 niveles de escándalo político que tú nos dices en tu libro, ¿cuál es el que rinde más fruto, por decirlo de alguna manera, no? Y otro, ¿qué esperar entonces de la opinión pública? Porque la opinión pública viene a ser una ficha en un juego de marketing político. ¿Cómo queda la opinión pública y si das allí algún tipo de recomendaciones para el lector, para la persona que no está en el mundo político, que quiere protegerse de esos escándalos y no caer como borregos en los escándalos que muchas veces son fabricados, otras no, como el atentado a Donald Trump? Obviamente no fue fabricado, pero él sacó fue muy bien manejado, ¿no? Por su equipo y por él mismo, porque fue un escándalo que fue sobrevenido, pero hay muchos que son elaborados. Mira, yo planteo en el texto, en el libro, que el conflicto en la política es un recurso, ¿no? Y como tal, pues hay que utilizarlo. Obviamente hay de conflictos a conflictos y hay escándalos que no merecen redención. Aquellos escándalos que tienen que ver pues con abuso de menores, con crimen organizado, aquellos que tienen que ver con misoginia, con violación a derechos humanos, ese tipo de escándalos no merecen redención y